que lo que vos me estás haciendo es más ligado a lo cotidiano, que por ahí grandes cosmovisiones, grandes fracturas, digo yo, o estoy equivocado en este punto. No, a ver, la circulación de las ideas y del conocimiento tiene sus particularidades. Bien. Que no todo llegue a los medios de comunicación masivos no significa que no circulen las ideas y el conocimiento. Y más quizás en nuestro país, en que siempre hubo una propensión a ciertos periodistas estrella, independientemente de lo que podían manejar o lo que podían plantear. Cosa que, perdón, pasa en otras partes del mundo también, pero quizás no tan marcadamente. Lo que te quiero decir es que hay muchos intelectuales que están pensando el país, están pensando el continente y el mundo desde las universidades. Bien. Quizás no tenga tanta prensa. Es cierto, Piña vende más que un sociólogo o vende más que un tecnólogo. Es cierto eso. Lo cual no significa que el aporte de los sociólogos o los no sea mucho más profundo y más importante. Lo más probable es que cuando la moda Piña pase, lo otro quede, y de Piña quede el resabio de una relectura, entre comillas, de la historia de nuestro país. Yo te hacía esta pregunta porque vos te encontrás ideas que aparecían alocadas en un momento dado. A ver. Te encontrabas a Marx estudiando dentro de una biblioteca, obvio, ¿no? Sostenido por Engels, porque es muy difícil. No solo de pan vive el hombre, sino hace falta recursos. Digo, una fractura de ese nivel o Max Weber, ese tipo de elementos, esa forma de repensar el siglo XXI. Es que se están dando fracturas importantes. Einstein decía que una idea para ser viable primero tiene que ser absurda. Y las fracturas justamente se dan cuando en realidad la idea de las fracturas de los paradigmas para que surjan otros es una idea metodológica para explicar el avance del pensamiento, porque los pensamientos se van encabalgando, no hay rupturas así tan claras siempre, como que es un antes y un después tan marcado. En realidad hay solapamientos, hay avances, hay retrocesos, etcétera, etcétera. Y justamente hay cuestiones que son bastante radicales desde el pensamiento, como podés ver en un Leonardo Boff en este momento, por ejemplo, o en otros pensadores, y que están planteando ya rupturas claras. Por ejemplo, el hecho de la necesidad de que el mundo deje de consumir energía, deje de consumir materias primas, etcétera, etcétera. No hay capacidad. El hecho de que para que haya integración y no haya pobreza, alguien tiene que dejar de consumir. El hecho de que... ¿Hay algún nexo, porque yo no lo he leído, esto que vos hacías referencia, con la línea de Malthus, o es un enfoque totalmente distinto? Nada que ver, porque Malthus lo que planteaba, si bien en la base toman datos empíricos similares, es que había que reducir la población, había que prácticamente echar gente o matarlas o que no nacieran. La angustia es la misma, ¿no? O sea, lo finito de los recursos es la misma preocupación en ambos, ¿no? Lo finito de los recursos, pero desde otro punto de vista. Hay hambre porque hay gente que derrocha y gasta de más, fundamentalmente. Vos ves en el globo de noche las ciudades y los países que están absolutamente iluminados y los que no están. Los que no están, no lo están, porque hay otros que están consumiendo de más. Y eso es palmario. Vos, y esto puede sonar políticamente incorrecto, pero que haya alguien que alza el teléfono y pide una pizza para que se la lleven a la casa, genera efecto invernadero, porque hay una moto que va exclusivamente para llevar esa pizza. El packaging, que es el cartón que se tira, más toda la basura que se genera, todo ese derroche de materia prima y de energía, alguien lo paga. Y lo paga justamente el que está excluido. Por eso, la solución a la
basura es justamente no generar basura. La solución al exceso de consumo de energía y demás es volver a ciertas prácticas que necesariamente en el futuro, y esto es lo radical, si no hay energías limpias, la cantidad de autos se va a tener que reducir, el transporte va a tener que ser distinto y hay que pensar el mundo desde otro lugar. Por eso es que tenés opciones tan radicales y nuevas como la llamada slow food, que es comer la comida que se produce cerca. Pagar un flete para que te traigan un X producto de miles de kilómetros genera efecto invernadero, genera gastos, genera costos excesivos, y ahí viene la otra cuestión ética. Si yo tengo dinero como para pagar una extravagancia, está bien, yo lo puedo tener, pero éticamente no lo puedo gastar porque hay otro que no tiene para comer ni para consumir. Por ejemplo, en la buena época en Venezuela, estoy hablando de los años 70, sí, con el boom del petróleo, sí. Venezuela importaba... La crisis de la OPEP en aquella época, sí. Venezuela importaba agua de Escocia para hacer los cubitos para ponerle al whisky. Eso es una cuestión obscena desde el punto de vista del exceso del consumo y demás. Estoy y en ese sentido, en ese punto, a ver, porque cuando Carlos Marx desarrolla el Capital, previo al Manifiesto, etcétera, etcétera, podemos citar a Marx porque a mí me encanta, otro puede citar a otro autor, pero describe el problema, dice ahí, pero a su vez prescribe una solución, o sea, trata de involucrarse en cómo se va a dar esa resolución. En este tipo de teorías, ¿cuáles son los actores que deben intervenir? Porque más allá, porque siempre se habla del diálogo, despertar la conciencia, ¿cómo se transforma esta cuestión de inequidad que vos estás planteando y que plantean estos autores a los cuales vos haces referencia? ¿Quién es el actor? O sea, ¿cómo se resuelve un problema? Porque hace 2 siglos atrás, en el siglo XIX, se planteaba que era la lucha armada, digo, o sea, inevitable. Hoy, ¿cómo sería una solución de estas características? Mirá, desde el punto de vista de lo que sería una teoría política contemporánea, obviamente que la solución pasa por fortalecer a la sociedad civil, fortalecer al Estado en tanto es el que tiene como fin y obligación mediar, pero también a partir del fortalecimiento de la sociedad civil exigir y controlar al Estado. Por eso es que es tan importante el hecho de la información, se habla contemporáneamente de lo que es la decisión informada, que es que no solo el ciudadano ejerza el voto, sino que sepa qué es lo que está votando, y no solo por la plataforma de los partidos políticos, sino justamente que tenga conocimiento para poder interpretar una plataforma y dialogar con eso. Y se habla también modernamente del concepto de empoderamiento o empowerment, que es justamente dotar de poder a la sociedad civil. Por eso es que la reforma del 94 de nuestra Constitución, si algo tuvo bueno, que todavía es una deuda de los legisladores y el Congreso, el hecho de reglamentarla, son las formas indirectas de gobierno y de legislación. Justamente que haya poder en el pueblo, en los ciudadanos como colectivo, como sociedad civil, para poder legislar, para poder imponer algunas líneas de gobierno o líneas que hacen a la cosa pública y no solo quede en manos del Estado o del gobierno la facultad de decidir y de gobernar por sí mismo. Esta idea de que exista más poder en la sociedad civil hace que cobre muchísima más relevancia las cooperadoras escolares, los clubes, pero también las ONGs y las asociaciones intermedias. Y es lógico, si el Estado recauda, yo como ciudadano, si tengo una inquietud, por ejemplo, sobre la diversidad sexual o sobre las cuestiones de género, tengo que interrogar al Estado y preguntarle por qué en el Estado X, el 15% de los directivos son mujeres solamente. Y no es más equitativo en una población en que mayoritariamente hay mujeres. ¿Qué política tiene tal Estado respecto de los aborígenes? ¿Qué política de salud plantea? ¿Qué es lo que pasa con este tipo de
problemas que yo tengo en mi barrio, porque tengo una empresa que Contamina. porque tiene químicos, porque tiene un montón de cosas, y el Estado no lo soluciona porque o no reglamenta lo que tiene que reglamentar, o no tiene poder de policía para controlar lo que tiene que reglamentar, o montones de cuestiones que justamente son de competencia de la sociedad civil y no del Estado. Desafortunadamente, en nuestro país, como pasa en muchos otros, el viejo mandato constitucional de que el pueblo no delibera ni gobierna, sino otra vez es que el pueblo no delibera ni gobierna. Es decir, muchos se olvidaron de que hay pueblo y hemos tenido muchas veces estados absolutamente ausentes o estados absolutamente dirigistas, y no una cuestión de mucho más equilibrio, que yo creo que es lo más lógico. En una próxima visita, Darío, me gustaría que abordáramos el tema, si un sistema parlamentarista podría aportar más en este sentido que un sistema presidencialista, pero desafortunadamente estamos escasos de todas maneras, creo que una respuesta, podemos seguir charlando, es cultural. ¿Trasciende el sistema político? El sistema presidencialista o el parlamentarista, monárquico, parlamentario, etcétera, surgen de condiciones culturales e históricas de los pueblos que van buscando soluciones a sus conflictos y a sus disyuntivas y van encontrando cauces y caminos que se consolidan. Triple salto mortal, y con esto cerramos la entrevista. ¿En algún momento vos te planteaste hacer o asumir cargos o tenés interés a futuro de tener cargos fuera del ámbito universitario, fuera del ámbito académico, o tu visión está puesta allí? Yo soy un profesor universitario. Conozco la universidad muy bien. Llevo más años de vida dentro de la universidad que fuera de ella. No tengo ningún tipo de interés en pensar. El síndrome en Max este Weber momento, asusta, ¿no? No es que asuste. Si yo dijera hoy, tengo que ser esto o el otro, sería un irresponsable. Está claro. Bueno, te agradezco el tiempo que me has dedicado. Disculpa el poco tiempo que te hemos dado, porque era para hacer un programa entero contigo, pero por favor. No quisimos entrar en el tema de coyuntura, que está todos los días eso. Entonces, contar con tu presencia nos permite pensar en otras cosas. Gracias. Gracias. Viene Ricardo Espinosi al programa. Nos va a contar cómo está el justicialismo. Primero hablamos de los problemas que tiene el socialismo, pero el justicialismo también se las trae.